Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gozo y un deleite poder compartir la palabra de Dios y aprovechar este tiempo para alabar, glorificar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor. Entonces, usted que ha dedicado ese tiempo, dígale al Espíritu Santo que hable a su vida, a su corazón y que revele la palabra conforme Él la tiene, directo del Espíritu a su espíritu. ¿Sí? Y vamos a decirle al Señor que tome el control en esta hora. Y les invito a que leamos Josué capítulo 7, el libro de Josué, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 al 5 para empezar. Vamos a estar tratando todo este capítulo 7, pero vamos a empezar con el versículo del 1 al 5. El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguen a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Amado Dios, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias por la bendición de tu palabra, porque cada vez que compartimos de ella, cada vez que hablamos de tu palabra, tú nos alimentas, nos sustentas y nos llenas de gozo, de paz, nos das luz y nos muestras, nos revelas qué es lo que sucede en nuestra vida, y también nos enseñas y nos das la solución a las situaciones y a las circunstancias que tengamos que vivir en nuestra vida. Por eso hoy abrimos nuestro corazón y te pedimos que lo hagas una buena tierra, para que la semilla de tu palabra caiga, crezca y dé mucho fruto, y ese fruto permanezca. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae revelación de la palabra a cada corazón y muéstrales tu voluntad. Bueno, entonces le llamé a este mensaje quitándole el derecho legal al enemigo. La Biblia dice que el enemigo no nos puede tocar. A los que somos hijos de Dios, el enemigo no nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque no tiene legalidad sobre nosotros, ¿sí? El Señor le quitó toda legalidad que el enemigo tenía en contra de nosotros, y el enemigo quedó fuera, o sea, no puede venir a hacernos daño. Pero a causa de la desobediencia y el pecado, es como si nosotros le entregáramos un derecho legal al enemigo. Y viendo esta historia del pecado de Acán, resulta que Acán era uno de los líderes del pueblo de Israel que fueron a la conquista, que estaban allí en la conquista. Acababa de pasar la conquista de Jericó. ¿Cuántos han leído eso en la palabra? Que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. No fueron 7, ¿no? No fueron 7 en total, fueron durante 7 días. Los primeros 6 días 7 vueltas, y el último día, ya una vuelta cada día, y el último día 7 vueltas. O sea que fueron en realidad 13 vueltas. ¿Sí? 13 vueltas las que los israelitas le dieron a Jericó, y cayeron los muros y venían de una batalla. ¿Cómo está uno cuando tiene una victoria? Uno se queda feliz, gozoso, y uno lleno de fe,
y todo eso. Así estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Estaban viviendo un tiempo de gloria, de bendición. Pero resulta que Acán, uno de los líderes, vio un manto babilónico y un lingote de oro en medio de todo el botín. Porque el Señor había dicho que en ese momento, en el momento de matar a esos enemigos, no podían coger nada. Había momentos donde el Señor les daba el permiso y les decía: cojan el botín y llévenlo y repártanlo entre ustedes. Pero esa vez era tanto el pecado que había allí, tanta la desobediencia, tanta la contaminación, que el Señor les dio la orden: no cojan nada, nada, ni el oro, ni la ropa, nada. Todo lo de esa ciudad, quémenlo, porque está maldito, es maldición, no lo traigan. Pero Acán se llenó de avaricia y vio ese manto babilónico allá y lo cogió. Pero nadie más se enteró. Él lo cogió y lo guardó en su casa, nadie supo nada, todos calladitos. Él fue y lo metió por allá debajo de la tierra, lo escondió y nadie se enteró. Pero usted y yo sabemos que lo que no nos enteramos nosotros, los demás, el Señor se entera. Porque muchas veces nosotros vamos a pecar y miramos para un lado, miramos para el otro, miramos para el frente, miramos para atrás y nadie nos está viendo. Pero se nos olvida mirar al cielo, porque Él todo el tiempo está mirando nuestras acciones, aún conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y Acán cogió todo eso, bueno, y la historia vamos a irla desenvolviendo. Cogió ese manto y resulta que tenían la siguiente conquista. Sí, ya había pasado una, pero tenían que seguir conquistando. Y usted y yo sabemos que en la vida cristiana son batallas, conquistas y a veces derrotas. Sí, a veces derrotas. Que no quisiéramos tener derrotas. Pero aquí vemos una de las derrotas. Ellos venían de conquista en conquista y estaban felices. Y siguió la siguiente conquista y les dijeron: bueno, los de ahí están ya cansados. Aparte de eso, no vamos a fatigar a todos los guerreros, vamos a mandar solo 3,000, porque con esos 3,000 vamos a ganar la batalla. Y ellos estaban seguros, Josué estaba tan seguro de que iba a ganar la batalla y mandó a esos 3,000 hombres. Y hay dolor. Dice que los de Ai mataron. ¿Sí? Dice que los de Ai mataron de ellos a unos 36,000 hombres. ¿Cuántos? 36,000 hombres. Y los siguieron de la puerta hasta Sebarim. Mataron a unos, 36 hombres. De esos 3,000 que mandaron, mataron 36. ¿Esos 36 que estaban allí iban en pecado? No. Vamos a ver lo que es abrir un derecho legal al enemigo. Porque a veces nosotros como hijos de Dios nos sucede que le damos derecho al enemigo. Al principio dije que el enemigo no puede tocarnos, él no tiene autoridad para tocarnos a nosotros como hijos de Dios, no tiene autorización de parte de Dios, ¿sí? O sea, él no puede hacer. Es como cuando una persona impone una demanda sobre otra y le dicen: bueno, vamos a marcar límites, usted tiene prohibido, ¿sí? Una caución que llaman legalmente, y le dicen a la otra persona: usted tiene prohibido pasar de este lugar, tantos metros, acercarse a esa persona. No puede hacerlo. Asimismo, el Señor le tiene prohibido al enemigo acercarse. ¿Quién es el único que le puede autorizar cuando hay una caución? La propia persona. La persona que puso la demanda es el único que puede decir: bueno, ya le dejo que se acerque, venga pues. Y no hay ningún problema si esa misma persona le autorizó a que pasara. Asimismo pasa con el enemigo. Él tiene prohibido acercarse a nosotros y mucho menos dañarnos. Pero si nosotros le damos el derecho, le abrimos la puerta, le damos la entrada, él va a poder, porque ya tiene un derecho legal. Él va a decir: yo estoy autorizado, ¿sí? A mí me habían prohibido, pero la misma persona en cuestión me autorizó entrar. Y eso es lo que pasa con el enemigo que viene y nos daña, porque aunque el Señor le ha prohibido hacerlo, nosotros mismos le hemos dado el derecho de que venga a causa de estas cosas. El pueblo de Israel habían hecho un pacto con el Señor. El Señor les había prometido estar con ellos.
Si ustedes recuerdan en Josué, cuando recién murió Moisés, Josué capítulo 1, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:8 dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y algo que el Señor le recomendó a Josué es, haz que este pueblo haga lo mismo, que cumplan con mi mandato. Mientras ellos cumplan con mi mandato, yo estaré con ellos, yo les daré la victoria, no permitiré que el enemigo los dañe. Pero hay causales y hay condiciones. Y la condición es obediencia, la condición es santidad, la condición es guardarse del pecado. Y desafortunadamente en este momento el pueblo de Dios había pecado, porque por un hombre que peque, mira bien lo que estoy diciendo, por una persona que peque en la familia van a llevar del bulto todos los demás. Porque esa persona le abrió la puerta. Es como estar en una casa encerrados, el enemigo está afuera, pero si así sea uno, el niño más pequeño, le abre la puerta, el enemigo entra. Por una sola persona que le autorice, y más cuando la persona de la casa es autoridad, lleva más daño. ¿Sí? Y entonces, Acán, siendo un líder de los del pueblo de Dios, pecó. Desobedeció, hizo lo malo, y entonces le entregaron el derecho al enemigo. ¿Cómo se le entrega el derecho legal al enemigo? A través del pecado. En el versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. El anatema era lo que el Señor les había prohibido tocar. El anatema es esa cosa prohibida, exclusiva, que se dijo no se va a tocar. Lo que Dios te ha dicho no hagas. Lo que el Señor te ha dicho no lo toques, no lo traigas a tu casa, no lo permitas en tu vida. Eso es el anatema. Dijo, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, bueno, nombraron a ella toda la descendencia de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Porque ¿quién? Acá. Miren que fue uno el que pecó, pero eso afectó a todos. Porque el Señor lo vio como un pecado colectivo, porque era algo colectivo. El Señor estaba pidiendo colectivamente santidad. Y con uno que pecara traía maldición, más porque él era el líder también del pueblo. No era el líder general, porque el líder general era Josué en ese momento, pero era uno de los líderes. Entonces, muchas veces, muchas iglesias le han abierto derechos legales al enemigo y no hay bendición en las iglesias, no hay crecimiento, hay derrota. ¿Por qué? Porque uno se ha dedicado a meter el anatema, ha pecado y no se ha arrepentido. Y entonces dice en el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. A mí y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres. Por eso los hijos de Israel no le podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, huirán delante de sus enemigos. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino que destruiré el anatema del medio de vosotros. O sea, el pecado había contaminado a todo el pueblo, ¿sí? Y eso es lo que sucede en una familia, en una casa, en un hogar. El pecado viene y contamina, el pecado daña, el pecado le abre la puerta al enemigo, el derecho legal que no tiene, porque él no tiene ningún derecho sobre nosotros, pero la persona de esa familia le abre la puerta para que entre, dañe, robe, mate y destruya. Y por eso, cuando se tiene uno que enfrentar a otra situación que viene ahora, a otra batalla, a otra condición, inmediatamente tenemos derrotas. Y miren la actitud de Josué, porque muchas veces esa es la actitud de nosotros como hijos de Dios. Cuando
experimentamos derrotas en alguna área de nuestra vida, tendemos a lamentarnos, a chillar y a quejarnos delante de Dios y hasta culpar a Dios. Señor, ¿por qué? Si me has dicho que me vas a bendecir. Miren el versículo 7, dice, y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Sí? Muchas veces, ¿por qué me hiciste venir de esa ciudad? ¿Por qué me hiciste eso? Si no me vas a bendecir, se me iba a pasar lo otro. ¿Por qué me permites pasar esto? ¿Por qué tal cosa? Y mire, el Josué estaba en la misma condición. ¿Por qué me hiciste pasar del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyas? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Era la voluntad de Dios quedarse al otro lado del Jordán, no, era que conquistaran, era bendecirlos acá, pero alguna derrota inmediatamente. ¿A quién culpó Josué? A Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué permitiste? Mejor me hubiera quedado allá. Sí, y muchas veces decimos, ay Señor, si ve por qué permites esto, mejor me hubiera quedado en el mundo, mejor no te hubiera servido, mejor no hubiera hecho esto, mejor no hubiera tomado esa decisión, pero ojo, miren lo que le responde el Señor. Bueno, sigue diciendo Josué, ay Señor, ¿qué diré yo a Israel? Ha vuelto la espada delante de uno de tus enemigos, porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? O sea, él estaba en ese momento creyendo que la condición era porque Dios era injusto y quería dejarlo a un lado, quería dañar al pueblo y que Dios quería destruirlo. Sí, muchas veces en nuestro corazón pasa eso. Y Josué se estaba quejando, pero entonces Jehová le dijo, ya levántese. ¿Por qué se postra así? Deje de llorar. Sí, yo veo a Dios diciendo, mirándolo allí, diciéndole, pero Josué, ¿qué le pasa? Deje de llorar, mire lo que pasa. Es que el pueblo pecó, el pueblo robó, el pueblo hurtó, porque el derecho legal es la base que Satanás tiene para tomar territorios, para establecer su gobierno de maldad en familias, en ciudades, en personas, en iglesias. Y muchas veces hay familias sumidas y bajo un gobierno de maldad del enemigo, pero es porque personas mismas le han abierto la puerta. Dice el Señor, quebrantaron mi pacto. ¿Cómo le entrego derechos legales al enemigo? Quebrantando los pactos que he hecho con Dios. Le he dicho al Señor, Señor, no voy a volver a hacer esto, y quebranto el pacto y vuelvo. Le he dicho al Señor, Señor, voy a hacerte fiel, y quebranto el pacto y soy infiel. Allí le estoy entregando derechos al enemigo, desobedeciendo lo que Dios me ha dicho que debo obedecer, que por amor me ha entregado, porque todas sus leyes son por amor a mí, para bendecirme y para generar un ambiente de amor, un ambiente de relación con Él. Pero hemos quebrantado ese pacto, hemos tomado el anatema. El Señor nos ha dicho que no. El Señor me ha dicho, no me meta a las jovencitas, a las mujeres, a los hombres, no se metan con personas que no conocen de Dios. No se metan con personas que son ajenos a Dios, que no quieren del Señor, que no quieren buscar de Dios. Y la jovencita o el jovencito, pin, se mete allí, la mujer, el hombre, pin, a buscar novio o novia fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor. Eso es anatema. Estoy haciendo algo que el Señor me ha dicho que no haga. El Señor me dijo, no, el Señor me ha hablado tal vez a tu corazón, a mi corazón, y me ha dicho, esa novela no te la mires, no la veas porque está llena, cargada de pecado, y yo sigo haciéndolo porque me gusta. Eso es anatema. Estoy abriendo la puerta y después, ¡ay, Señor! ¿Por qué permitiste la infidelidad? ¿Por qué permitiste el divorcio? ¿Por qué permites el fracaso? ¿Por qué permites esto? Pero abriste la puerta al anatema en tu casa. Cosas, personas. Y dice, y han robado. Y el robar trae una maldición de apertura de la puerta al enemigo para que venga y dañe mis finanzas. Y muchas veces, ay Señor, ¿por qué no me alcanza la plata que cojo en mis manos? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no me sale empleo? ¿Por qué no me salen clientes? Pero el Señor ha dicho, pero es que me han robado, dice en el versículo 11. Dice, han hurtado, han tomado el anatema.
han hurtado. Y yo no sé si usted ha leído Malaquías, donde dice, ¿robará el hombre a Dios? Ay, la gente, oh, Señor, pero ¿en qué te hemos robado? Así dice Malaquías. Y el Señor les dice, en sus diezmos y ofrendas. Y muchas veces somos más que ladrones, porque pensamos que los diezmos y las ofrendas son mandamientos de hombres, cuando es algo que el Señor dejó para probar nuestro corazón, nuestra obediencia y para bendecirnos. Pero el infringirlo, entramos en robo. Y el robo abre un derecho legal al enemigo para que dañe mis finanzas. Y muchas veces le diezmamos una parte, pero otra no. ¿Sí? Damos el diezmo de unas cosas y de otras nos quedamos calladitos y pensamos que es que Dios no ve. O diezmamos un mes y al mes siguiente no lo hacemos. O diezmamos, no damos el diezmo, sino damos el 2%, el 5%, el 20%, el 7%. Y el Señor estableció el 10%. El 10% es de Él. Estableció una ofrenda, que es lo que sale de mi corazón, y tampoco lo hacemos y después estamos diciendo, Señor, ¿por qué me falta? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no prospero? Porque no eres fiel. Porque robas al Señor. También muchas veces incurrimos en robar. Tomamos prestado algo y no lo devolvemos. Eso es robo. Pedimos prestado dinero y no pagamos. El que no paga sus deudas es ladrón. Y decimos, ay, es que no tengo, y le llega un empleo, algo, una bendición, un dinero, y prefiere comprarse una blusa nueva que pagar lo que debe. Hombre, quédese con su blusa vieja y pague lo que debe. Pague sus deudas, porque si no, incurrimos en robo. Incurrimos en robo. Y decimos, ay, yo no he robado, yo no he entrado a atracar un banco, no me he robado nada, pero de otras maneras, pidiendo cosas prestadas, un anatema. Pidió un libro de alguien y se quedó con el libro y no lo entregó. Por favor, estamos incurriendo en robo. Y está diciendo el Señor, han quebrantado mi pacto, han cogido el anatema, han robado. Has cogido cosas que no te pertenecen. Le has robado la gloria a Dios. Dice también ahí en el versículo 11, han mentido. La mentira, el engaño, la traición, la infidelidad. ¿Cuántas veces has mentido? A veces salen con un cuento raro, las mentiras piadosas, las mentiras blancas. No hay mentira blanca, ni negra, ni roja, ni verde. No, la mentira es mentira y punto. Y hemos mentido, hemos engañado, hemos traicionado. De pronto la jovencita, el hijo, tenía una novia y traicionó, metió a la otra. Ahí le abrió la puerta al enemigo y le dio derechos legales para que venga y dañe. Y ha mentido, dice que va para donde la amiga y resulta que no, que fue por allá a verse con el novio, dice que va para... Sí, y la mentira muy fácilmente se miente. Y la mentira no es de Dios, la mentira es del diablo. Y la mentira es lo mismo que la traición, que la infidelidad, el engaño. Y el Señor dice, han mentido. Y eso ha abierto la puerta a derechos legales. Y el enemigo está posesionado porque dice, yo tengo mi cartica. Fulano me la entregó. Yo tengo derecho. Me habían prohibido, pero este me abrió la puerta y me dijo, siga. A través de esas acciones. Y dice, ahí mismo en el versículo 11, y aún lo han guardado entre sus enseres, el anatema. Y muchas veces apreciamos, ¿sí? Lo aguardamos como nuestro propio, algo que el Señor ha dicho que no lo haga. No sé, el Espíritu Santo está revelando, Espíritu de Dios revela a cada persona cuál es el anatema que ha entrado a su casa, que han dejado entrar. El Espíritu Santo está trayendo revelación, porque esta es una noche de liberación y el Señor quiere destruir todo derecho legal que tú le habías dado, pero ¿quién tiene que hacerlo? Tú mismo. Y por eso ahora vamos a ver cómo le quito esos derechos legales al enemigo. ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para quitarle esos derechos legales al enemigo que en un momento dado le di? Lo primero es el arrepentimiento. Gracias a Dios, porque ahora tenemos la sangre de Cristo. Porque antes era terrible, y les voy a contar cómo fue aquí, cómo le tocó hacer al pobre Josué para poder limpiar el pecado del anatema. Miren,
dice que el Señor le dijo en el versículo 7, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y le dijo el Señor, bueno, usted va a empezar y los va a reunir y le va a decir quién es el que ha pecado, a ver si confiesan. Pero ninguno confesó. Todos calladitos, porque tendemos a eso. Y el arrepentimiento es confesión de pecado delante del Señor y determinación de no volverlo a hacer. Como no confesó, el pecado lo alcanzó a Acán. El pecado lo alcanzó. Dice así, entonces le tocó hacer lo siguiente a Josué. El versículo 16, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, porque aunque la gente no confiese, el Señor saca a la luz el pecado. Cuando tú dices, Señor, yo quiero limpiarme, yo no quiero tener anatema en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi iglesia, hoy quiero cerrarle todo derecho legal al enemigo, el Señor va a empezar a sacar. Si la persona no confiesa y no se arrepiente, su pecado le alcanza, pero si se arrepiente, hay perdón de pecados. Pero Acán no se arrepintió, sino que se tocó que el Señor mismo le sacara su pecado a la luz. Y dice, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo acercar la familia de los de Zera, los varones fue tomado Zabdi, hizo acercar la casa de los varones y fue tomado Acán. Sí, el Señor le iba diciendo, es esta tribu, es de aquí, de esta familia, y plin, igual que era. Porque el Señor siempre tiene el poder de revelar. Y dijo en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, la gloria a Jehová Dios de Israel, y dale alabanza, dale gloria y alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, pero el Señor ya lo había dicho, fue él. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Después Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ella. ¿En dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde me ocultaré de tu espíritu? Así vaya a lo profundo de la tierra, al monte más alto, en lo profundo del mar, allí me encontrará el Señor. Nada podemos ocultar de él. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos. Miren, por él no confesar. No solo se condenó él, no solo sufrió él ruina y muerte, sino que llevó ¿con quién? A sus hijos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué tristeza. Ahora, gracias a Dios, tenemos la presencia del Señor y la sangre de Cristo. Porque no habrían un poco apedreados aquí, incluida. Pero gracias a la sangre maravillosa de Jesucristo, oh Señor, podemos alcanzar misericordia aunque hayamos pecado, aunque le hayamos entregado derechos legales al enemigo. Podemos clamar su misericordia y su perdón, pero es necesario el arrepentimiento. Acá no se arrepintió, sino que su pecado fue descubierto porque el Señor lo reveló. Pero hoy el Señor te está hablando a ti y a mi iglesia del Señor, pueblo de Dios, amados. Arrepiéntete de corazón, aborrece el pecado, saca de tu vida el anatema y quítale todo derecho legal que le habías entregado al enemigo para dañarte. Es necesario
un segundo paso, porque muchas veces nos quedamos con arrepentirnos, pero el segundo paso es la restitución. Y hay mucha gente que no practica esto de la restitución, el resarcir el daño que causó. Ustedes se acuerdan de Zaqueo. En Lucas capítulo 19, versículo del 8 al 10, no lo vamos a leer porque ya nos cogió la noche, ya me estoy pasando de tiempo. Pero en Lucas dice que Zaqueo, cuando Jesucristo llegó a él, cuando Jesús llegó a su casa y él recibió el perdón y se arrepintió, él dijo: pagaré lo que he robado. Si alguno he defraudado, le devolveré con intereses lo que le quité. Eso se llama resarcir, eso se llama restituir. Y si queremos quitarle los derechos legales al enemigo, no es solo es arrepentirme, pedir perdón y no volverlo a hacer, sino también es resarcir el daño que he hecho. Si engañé, tengo que hacer cosas para volver a recuperar la confianza, ser digno de confianza. No es que, pues ya me arrepentí, ya lo traicioné, ya la traicioné, pero él verá si confía o no confía. No, usted tiene que volver a recuperar esa confianza. Si no dejaba que le cogieran el celular, déjelo allí para que lo revise. Si llegaba tarde, ya no llegue tarde, llegue al tiempo, porque debe recuperar una confianza que se perdió. Resarcir. Si robó, empiece a pagar. Si debe, empiece a pagar. Entregue lo que ha quitado. No es que solo el Señor me perdona y ya no, es necesario resarcir lo que no he dado, lo que me he robado. ¿Sí? Empezar a restituir. Jesucristo tiene el poder y el dominio y nos lo ha entregado a nosotros. Vamos a Colosenses para terminar. Capítulo 2, versículo del 14 al 17. Colosenses. Capítulo 2, versículo 14 al 17 dice así: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en el versículo 5 de aquí del mismo capítulo 2 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de fe en Cristo. Cuando tenemos la fe puesta en el Señor, Él trae sobre nosotros esta plenitud de la vida en Cristo. Y la vida en Cristo es esta: Él toma el acta de decretos que nos era contraria, porque nosotros mismos le habíamos entregado al enemigo un acta de decretos. Tome, hágame el daño que quiera. Tome, ahí le doy el derecho legal que quiera, a través de nuestro pecado. Pero cuando vamos a Cristo, no solo nos arrepentimos, sino que restituimos el acta de decretos que era contraria en contra de nosotros. El Señor la quita. Tenemos que declararlo, sí hay que declararlo, pero no solo basta con declararlo. Es necesario un verdadero arrepentimiento, es necesario no volverlo a hacer y es necesario restituir el daño que causé. Es necesario empezar a restituir, a pagar. Es necesario tomar el poder, porque el Señor nos dio la autoridad. El Señor destruyó al enemigo y ahora ya no necesita que muera un animal, ni que mueras tú, ni yo, para que el anatema sea quitado. Solo necesitas acogerte a la preciosa sangre, el sacrificio de Jesús, y que esa acta de decretos sea anulada. Esa acta de decretos que nos era contraria. Entonces hoy toma la determinación de sacar el anatema de tu vida, de tu casa, de tu familia, y toma el poder y la autoridad en Cristo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pido por favor que esta palabra no llegue vacía, sino que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, y que toda acta de decretos quede anulada, toda acta de decretos que nos era contraria, quítala del medio y la clavamos en la cruz en el nombre de Jesús, y despoja todo principado y potestad que había venido a destruir, a matar familias enteras, hogares, corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, por la autoridad y en el poder del Espíritu, los hijos de
de Dios que están escuchando esta palabra se rinden a ti y hace que tu poder se manifieste, despojando al enemigo, y todo derecho legal que se le había entregado al enemigo queda destruido en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor